Escuchas a Héctor Sanz en Radio. Me escuchas en este 27 de noviembre del año 2024. Gracias a Dios. Comenzamos con notas rápidas. Bien, pues el día de hoy el periódico El Universal reporta que Tabasco, otro de los estados lamentablemente gobernados por Morena, registra más de 153 asesinatos violentos en los últimos 2 meses. Y saben que como es prensa nacional, pues las cifras siempre están maquilladas. Porque pues los periódicos, la prensa oficial, no tiene sus propias fuentes. Cita las fuentes gubernamentales del estado de Tabasco gobernado por Morena, del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Nacional y Pública, que frecuentemente maquillan las cifras, como también ciertas plataformas muy corruptas como TikTok. Pues esta clase de información y este programa no les ha gustado en nada. Pero es eso, esencialmente hablamos de una ola de violencia sin comparación en el estado de Tabasco, la tierra natal del narcopresidente. Por ser la tierra natal del narcopresidente, cualquiera supondría que estaría en mejores condiciones, pues no. El periódico Excelsior y la mayoría de los periódicos doblegados al poder del narcopresidencialismo de Sheinbaum destacaron hoy esta nota en que ponen a Sheinbaum como si estuviera desafiando a Donald Trump. Claro que ella nunca menciona a Donald Trump, y como quien dice, despotrica según ella, donde no la vaya a escuchar. Dice que las amenazas no frenarán la droga y la migración ilegal. Que con miedo, bueno, ella dice que no son necesarias las amenazas de Donald Trump, que ella solita se somete a lo que él mande y ordene. Y esa es la nota que quisieron destacar hoy la mayoría de los periódicos, una Sheinbaum supuestamente respondiéndole a Donald Trump, cuando sabemos perfectamente que es lo más absurdo que podría escucharse. No hay forma en que la narcopresidente defienda a sus narcotraficantes y a sus migrantes ilegales. Pues no hay ninguna forma. Y es vergonzoso, ¿no? Porque, ante todo, las miles de personas que esos son otra clase de migrantes, que no son los que está considerando Donald Trump. Miles de personas todos los días intentan ingresar a los Estados Unidos huyendo de la miseria, del narcotráfico, protegido por Sheinbaum. Entonces, ella es la culpable de toda esta migración ilegal en el caso de México, y otros dictadores narcotraficantes de la región pues son los culpables del otro flujo migratorio. Los miles de cubanos que quieren huir de Cuba, los venezolanos, los nicaragüenses, los colombianos, los etcétera, ¿no? de países de la región, pues huyen por esta clase de gobiernos socialistas. Excelsior. El alcalde Juan Miguel Ramírez, en Celaya, Guanajuato, asegura que el cártel de Santa Rosa de Lima es el responsable de los ataques que se han estado generando en ese municipio, y que lo que intenta es tener el control de la tesorería y del dinero de las obras públicas. Esto es importante, es hasta ahora simplemente un comunicado, una declaración en una entrevista. Esto es muy importante porque estaríamos viendo por primera vez una correlación entre ciertas empresas constructoras y un grupo criminal que quiera asegurarles contratos. En eso es en lo que se pueden interpretar las palabras del alcalde Juan Miguel Ramírez. ¿Quiénes son esas constructoras? ¿No serán acaso constructoras de esas de reciente creación, como las que tienen los hijos de López Obrador? Vamos con nuestra siguiente portada. El órgano oficial de propaganda de Morena, Diario La Jornada, dice que Sheinbaum dice que los criminales en Estados Unidos de origen mexicano, los pandilleros, los que se dedican a vender droga, los que organizan organizaciones delictivas, como es el caso de Barrio Azteca, según ella, junto con los migrantes legales, aportan $800,000 millones a la economía de los Estados Unidos. Y bueno, pues la declaración de Sheinbaum, para quedar bien, según ella, con los mexicanos a los que está exterminando con el narcotráfico y con la pobreza,
pues dice que por eso Donald Trump debe de respetarlos. ¿Pero esto se lo envió en una carta? ¿Esto se lo envió en un comunicado oficial? No, nada de eso. Simplemente es una declaración aquí en México para ocultar sus tremendos escándalos de corrupción y las masacres, verdaderas matazones que están ocurriendo en toda la República Mexicana. Cobardía. Claudia Sheinbaum le corrige. Bueno, pues dice que no es necesario que Donald Trump la esté amenazando para que ella se ponga bajo sus órdenes. Ya sabíamos que no había ningún desafío. El periódico Reforma, pues destaca el día de hoy en su portada que Tom Homan, funcionario de migración de Donald Trump en Texas, prepara cárcel y deportaciones masivas para migrantes criminales. Así que no le importa lo que diga Sheinbaum. El periódico Reforma indica, esto sí es muy importante porque nos va a afectar a todos económicamente, dice Claudia Sheinbaum, bueno, de hecho lo aprobaron el día de ayer, no es que lo esté diciendo, sino que ya tuvo una consecuencia en el Poder Legislativo, que se aumenta el robo contra las empresas mineras mexicanas y extranjeras. Pasó del 7.5% al 8.5% el cobro del derecho especial a empresas mineras. Esto es muy importante, porque las empresas mineras están extrayendo minerales de suelo mexicano. Y Sheinbaum se lo permite robándose una parte de ese dinero. Es así como va a empezar el alza de impuestos. Y con esto se demuestra perfectamente que Sheinbaum es mentirosa y que también el derecho fiscal, que yo lo estudié, es una herramienta de mentiras. Porque te pueden estar cobrando derechos y te dicen, no te aumenté los impuestos, te aumenté el cobro de derechos. Y esa es la forma con la cual Sheinbaum quiere tener una captura de dinero y dice que con eso va a romper un récord en el año 2025. Este dinero que quiere utilizarlo para dar contratos corruptos a las empresas de sus amigos o también, muy probablemente, incrementar la compra de votos. Porque recuérdese que el partido narcotraficante Morena se ha propuesto incrementar a sus militantes en millones. Y para eso se va a utilizar recursos públicos, tus impuestos, para que gente siga votando por destruir este país y asegurar que el hijo de López Obrador se convierta en presidente de México. Esa es la desgracia, ese es el lastre, esa es la destrucción del futuro de México. El periódico Reforma, Sheinbaum prepara robar también dinero de otras empresas online. Quiere cobrarle impuestos a Shein, que es una empresa de ropa, a Temu, que es una tienda de esas que de repente están, luego desaparecen. Es una, vamos a decir, es una empresa de comercio electrónico operada por China, o como una tapadera de los intereses de China. Y quiere también cobrarle nuevos impuestos a Amazon. Quiere recaudar de estas tres más de 15,000 millones de pesos. Les gusta mucho a los periódicos y al gobierno utilizar la notación larga, cuando en realidad sería más fácil decir 15 billones de pesos quiere robar Claudia Sheinbaum de Shein, de Temu y de Amazon. Y yo tengo entendido que muchas personas hoy compran artículos o los revenden a través de Shein, Temu y Amazon. Les digo que ella viene con hambre de robar. Y este robo no va a ser para que haya seguridad, este robo no va a ser para que se mejore la vida de los mexicanos, no, es para los bolsillos de Sheinbaum. 15,000 millones de pesos te va a estar robando Claudia Sheinbaum en cualquier compra que hagas en Shein, en Temu y en Amazon. Vamos con nuestra siguiente nota, El Sol de México. Sin seguridad, la democracia tiembla, denuncia el embajador Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, quien denunció el total fracaso de la política de abrazos a los narcotraficantes impulsada por López Obrador. Indicó que los daños en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Guanajuato son los más evidentes, son los más conocidos. El embajador obviamente que se siente envalentonado porque ya se va el cómplice de López Obrador, ya se va
Joe Biden, que durante estos años, estos últimos 4 años, ha sido un cómplice total del crimen organizado y de la mafia de Claudia Sheinbaum. También de Nicolás Maduro, me remito a las pruebas. Joe Biden no hizo absolutamente nada por frenar la destrucción, las torturas que se cometieron contra perseguidos políticos, contra el virtual, contra el real presidente de Venezuela, Edmundo González Urrutia. El Sol de México también el día de hoy destaca: extorsión como nunca con Morena. En Michoacán, el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel Los Viagras se ensañan contra 75 empacadoras de limón. Los limoneros son extorsionados 2 pesos por cada kilo de limón que logren vender. Y como son miles, ya se podrán imaginar las ganancias de estos grupos criminales de la droga. ¿Qué es lo que ha hecho el gobierno de Sheinbaum? Bueno, pues dicen que ahora hay patrullajes. Sin embargo, no queda bien claro si se ha acabado con esta extorsión, porque los limoneros se siguen quejando de la presencia de grupos criminales que ven amenazadas a sus familias, a sus trabajadores. El Sol de México. México crecerá menos en 2025. Ahora, diversas agencias crediticias de calificación crediticia como Standard & Poor's o Moody's Analytics, pues están mencionando que podría crecer entre un 1.2 a un 1.5% el Producto Interno Bruto de México en 2025. Y dice que esto es consecuencia de las políticas de Donald Trump contra China, contra el narcotráfico y contra la migración ilegal. Yo no sé si no se dan cuenta los titulares de estas agencias calificadoras, pero prácticamente están diciendo que la delincuencia le deja muchas ganancias a México. Está tratando de dar a entender que la delincuencia organizada debería de ser tolerada por Estados Unidos para mantener el crecimiento económico de México. Eso es algo que yo estoy deduciendo de los informes que presenta Standard & Poor's y Moody's Analytics, que en estas métricas económicas nunca se pone, nunca se celebra, nunca se festeja la moralidad que puede tener una política favorable como las que está impulsando Donald Trump, aunque pudieran tener algún grado de costo económico al país. Este costo económico no lo asumimos nosotros, sino que lo van a asumir las élites criminales de Morena y lo van a asumir los narcotraficantes. Y eso es algo bueno, ¿no? Pero ya saben que las agencias calificadoras crediticias como HR Ratings, Fitch, Moody's, Standard & Poor's 500, pues han sido sobre todo muy blandas, ocultando los verdaderos destrozos de López Obrador a México, que le rebajan un poquito la calificación crediticia. México está reprobado, no es un buen lugar para invertir, pero ellos le rebajan un poquito porque no crean que estas agencias, que son entidades privadas, no están exentas de que las puedan corromper gobiernos narcotraficantes como el que encabeza Sheinbaum. Entonces, ellos, al ponerse del lado de defender políticas ilegales, defender delitos que dicen que dejan ganancias a México, pues creo que están cometiendo un gravísimo error que todos podemos ver y por tanto estos indicadores económicos hay que analizarlos, hay que editorializarlos, revisarlos desde otras perspectivas. No todo es crecimiento económico por crecimiento económico. El periódico La Prensa destaca: con Claudia Sheinbaum, celebrar el fin de año y la Navidad, nacimiento de Jesucristo, costará 20% más este año 2023 que lo que costó en el año 2023. Este año 2024, 20% más todos los productos para celebrar la Navidad y el Año Nuevo. Esto evidentemente porque la inflación no ha dado tregua, la inflación continúa, producto de las malas políticas económicas de López Obrador. De entre las que puedo destacar, por ejemplo, aumentar el salario mínimo, que es un engaño porque la inflación aumenta más. Desde otras políticas como estarle dando dinero a personas que no estudian y no trabajan, que es simplemente para comprar el voto. Y otras políticas desastrosas como que dicen que ahora van a duplicar el aguinaldo. Bueno, pues toda política que exige
incrementar el precio de la mano de obra, o de otra forma decir, elevar el costo por decreto presidencial del valor del trabajo, pues eso va a generar un problema para las empresas, genera un problema en el flujo financiero, genera un problema en cuanto a la disponibilidad de ciertos recursos y por tanto la economía se reajusta con el alza de el costo de bienes y servicios. Y de esta forma podemos concluir que las cosas económicamente, muy a mi pesar, muy al pesar sobre todo de las personas más necesitadas, no van bien en México. El periódico La Prensa acusa a alcaldesa, acusa la Fiscalía General de la República, acusa directamente a la alcaldesa de Amanalco, que fue detenida durante el llamado Operativo Enjambre, de ordenar el asesinato del síndico Miguel Ángel de la Cruz, tras tener una discusión con él. Tener un altercado, una discusión, habría derivado en que la alcaldesa ordenara su asesinato. Esto como parte de la denominada Operación Enjambre en el Estado de México. Sin embargo, el problema no se soluciona. ¿Por qué? Porque los políticos del narcotráfico que están ligados a Morena, que son alcaldes en el Estado de México, no han sido tocados en este operativo Enjambre. Y en segunda, cosa que también debe de llamar poderosamente la atención, el problema del narcotráfico está a nivel también de los gobernadores. Diversos especialistas han señalado que forzosamente debe de investigarse por narcotráfico a los alcaldes, y esto va dirigido para Delfina Gómez. Delfina Gómez, cuyo secretario de Seguridad, señor Castañeda Camarillo, recordemos que él viene de Sinaloa. Y ustedes ya entienden con lo que estoy tratando de decir, que viene de Sinaloa, que fue secretario de Seguridad en el estado de Sinaloa, donde quien nombra a las autoridades de ese rango era el criminal Ismael El Mayo Zambada. Entonces, pues es una operación que, al estilo, muchos lo comparan así, del gobierno de Calderón, sí ataca ahí a algunos delincuentes, ahora particularmente del partido delincuente naranja, que se está ligado al cártel Jalisco Nueva Generación, pero no vemos que se emprendan acciones contra los narcopolíticos y los narcofuncionarios del cártel de Sinaloa, que es el que acompaña a Claudia Sheinbaum. Entonces, no hay resultados con esa operación Enjambre. Y otra razón sería, ¿por qué le pusieron ese nombre? Corrupción. Altagracia Gómez de Morena es hija del dueño de la corporación Minsa, que como su nombre lo dice, todos la identifican porque es productora de masa. Su principal rival es la corporación Gruma. Bueno, pues ahora Altagracia Gómez, de 32 años, utiliza su cargo para ordenar que Gruma tenga que vender 5 de sus plantas porque dice que de esa forma se va a reactivar la competencia económica, cuando sabemos perfectamente que en México la competencia económica está destruida con una red de empresas corruptas que siempre son favorecidas al dedazo sin licitaciones públicas por los gobiernos de Morena. Entonces es muy importante ubicar, ¿no? Esta señora Altagracia Gómez del partido Morena, del falsamente presentado como el Partido de los Pobres, es una poderosa oligarca de nuestro país. Es una mujer extremadamente adinerada. De hecho, vamos a ver más adelante las ganancias de Mimsa para que se den una idea. Acuérdense que todas estas empresas que producen masa, que producen maíz, también Gruma, han sido parte de la red de empresas corruptas de este narcoestado mexicano que tiene pues algunas políticas de carácter socialista, como vender productos, los cuales ellos los pagan más caros y los revenden más baratos al pueblo de México. Esto lo hacen a través de distintas herramientas de robo como Liconza, como Segalmex, donde se utiliza la técnica del carrusel, de yo te lo cobro caro, tú me lo vuelves a comprar barato, yo te lo vuelvo a vender, tú me lo vuelves a vender más caro, y así se van robando el dinero y el mismo producto está girando, así como se dice, en un carrusel. Vamos con nuestra siguiente nota. Encuesta Pulse dice que el 48% de los mexicanos que fueron encuestados, no más de 1000,
están en contra de que desaparezcan los organismos constitucionalmente autónomos como el INAI, el Instituto Nacional de Acceso a la Información. El 68%, de hecho, considera irse más lejos, dice. No solamente estoy en contra de que los organismos constitucionalmente autónomos desaparezcan, sino que exigen que existan entidades que puedan obligar al gobierno a transparentar información que ellos ocultan. Y esto sí que es bien importante, porque entonces no es cierto que es una demanda del pueblo de México desaparecer los organismos que obligarían al gobierno corrupto de Sheinbaum a darnos información de en qué se está robando el dinero. Es decir, la rendición de cuentas. La cadena de televisión alemana DW, Deutsche Welle, pues nos hizo un reportaje sobre el narco mexicano. En su transmisión regular, en la transmisión regular del canal DW en español, pues anunció que se ha duplicado el consumo de fentanilo mexicano en los Estados Unidos de Norteamérica. Solo el fentanilo mexicano ocasionó la muerte de 75,000 estadounidenses o 75,000 personas en los Estados Unidos de Norteamérica. Dato muy importante. Dice que el fentanilo es 40 veces más potente que la heroína, que es una droga que por lo general se inyectan los drogadictos. Además, dice que pese a que el gobierno mexicano se niega a reconocer que la drogadicción es un problema de México, en Tijuana se puede ver las calles ya también repletas de drogadictos mexicanos, como pues antes los medios de propaganda del gobierno decían, eso solamente pasa en Pensilvania, en Kingston, Pensilvania, eso solamente pasa en las calles de San Francisco, California, ¿no? Pues también se puede ver en México muchos drogadictos. Y ahora hay varios tipos de drogadictos, los que son extremadamente agresivos y que todavía se pueden mover y roban y matan para conseguir dinero para tener esa sustancia, y están otra clase de drogadictos que ya están más degradados y que simplemente pues se están consumiendo en las calles, lo cual es una tristeza, es una fatalidad porque toda vida de ser humano cuenta, pero obviamente que esto no le interesa transparentarlo ni que se vea el régimen de Sheinbaum, que no tienen ninguna actitud humana, humanista o de consideración caritativa con estos seres humanos. La buena noticia de lo que comunica DW es que ya existen personas que han logrado salir de la drogadicción y sin ayuda del gobierno mexicano han emprendido cuadrillas de médicos para rescatar a personas que tienen problemas de drogadicción con el fentanilo, porque el gobierno no hizo nada. Y yo agregaría que el gobierno fue quien los hizo también drogadictos. ¿No me lo creen? El gobierno de México es el que ha favorecido la producción de fentanilo como nunca se ha visto en el mundo. No solamente es el fentanilo, es la cocaína, son las metanfetaminas, es la heroína. Todo eso se produce y se distribuye en México. Si las personas aquí en México no se ve, no se nota tanto, por ejemplo, en algunas regiones del país, el consumo, es simplemente porque no tienen el suficiente dinero o no tienen las sumas de dinero para distribuirlo para que sea algo más rentable en nuestro territorio mexicano. Así que es por la pobreza, es por la miseria en algunas partes, pero en el norte de México, donde hay fuertes captaciones económicas, sí se ve más ese consumo. Y es un problema de seguridad y de salud pública que obviamente Sheinbaum no va a solucionarnos. Ganancias de MIMSA. La familia de Altagracia Gómez son dueños de MIMSA y tiene una ganancia, tan solo este año 2024, de 6.73 billones de pesos. Una empresa que oficialmente se dedica a producir masa de maíz para hacer tortillas, harina de maíz para hacer tortillas. Bueno, pues ahora ocurre que tiene una ganancia de 6.73 billones de pesos con la corrupción de Claudia Sheinbaum Pardo. Ahí ustedes se pueden dar cuenta de si realmente es esto un asunto de competencia o son los ataques de MIMSA utilizando un cargo público contra la corporación Gruma. Que yo tampoco estoy defendiendo enteramente a Gruma porque Gruma forma parte también de los mismos grupos de poder que ayudaron incluso a Sheinbaum.
INEGI. Bueno, pues el Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa que Claudia Sheinbaum es la responsable, o bueno, es lo que se puede deducir de estos datos. Claudia Sheinbaum y no Donald Trump es la culpable de que México tenga un déficit de un 11.17 billones de dólares en 2024. Para que me entiendan, los daños económicos que ha generado López Obrador en 6 años que estuvo, Claudia Sheinbaum y todos los gobernadores de Morena, con sus respectivos grupos criminales con los que están asociados, desplomaron las exportaciones de México al extranjero. No estamos vendiendo, no estamos colocando nuestros productos en el extranjero como se hacía en años pasados. Y el desbalance de lo que se exporta y de lo que se compra a otros países, no solamente a Estados Unidos, sino también a China, a Europa, pues bueno, ese desbalance comercial ya nos está superando en 11.17 billones de dólares. Se perdió entonces, ¿no? Se perdió completamente la exportación de México y todavía Sheinbaum cree, y también mucha prensa corrupta, muchos periódicos supuestamente especializados en finanzas, creen que nos van a engañar con el hecho de que la crisis económica que tiene México, el desplome del crecimiento económico de México con López Obrador, que el desplome del peso mexicano ante el dólar, nos quieren hacer creer que es consecuencia de que el señor Donald Trump es un hombre muy malo. Sergio Sarmiento hoy escribe una columna algo ridícula diciendo que es un machito de barrio. Pues mejor que sea un machito de barrio a un jotito de... Perdóneme. Mejor que sea pues, una persona con características fuertes, aguerridas y sobre todo defensor de los intereses de su país, a que nos vengan a decir a una persona cobarde y afeminada o timorata ante los grandes problemas de nuestro país y, bueno, en el caso de Estados Unidos, de los problemas de Estados Unidos. Fíjese cómo es toda esta demonización que se hace de Donald Trump de decir, si México se encuentra mal, es por él, es por culpa de él. No, porque Donald Trump ahorita no es presidente. Y es con Sheinbaum que se desplomó en un 11.17 billones de dólares las exportaciones, perdón, se incrementaron las importaciones en un 11.17 billones de dólares. El balance comercial, hagan de cuenta que esto tiene que ser así como una balanza. Para que no haya déficit fiscal, prácticamente nosotros tenemos que estar enviando y recibiendo más o menos el mismo nivel de valores. Y lo que pasó con AMLO y lo que pasó con Sheinbaum es que ahora se importan más alimentos y productos de otros países y nosotros no estamos vendiéndoles algo, no estamos colocando nada. ¿Por qué? Porque pues la principal política de los criminales dictadores socialistas es acabar con nuestras amistades con el mundo, es acabar con las relaciones comerciales con nuestros socios. ¿Sí? Están acabando con las relaciones comerciales con nuestros socios. Quieren tenernos completamente aislados porque de esa forma nadie va a intervenir, nadie va a tener intereses en México de defendernos, de hacer negocios, de protegernos y ellos van a poder robar y matar a quien sea en nuestro país y nadie va a dar fe de nosotros porque dicen, pues ellos están felices ahí encerrados sin que nadie los pueda ayudar, no quieren tener contacto con nadie, son un país cerrado. Por eso es precisamente por lo que han hecho todo esto, de aislarnos económica, política, culturalmente. Somos una especie de isla, nos están convirtiendo como en una isla segregada. Es el proyecto de cubanizar precisamente a México. Esperemos que pues con Donald Trump, que ya entra, primero Dios, el 20 de enero de 2025 en funciones, pues esto tenga un cambio favorable.
porque independientemente de las exigencias que tenga una narcopresidente Sheinbaum, ella será pasada a tercer plano, a cuarto, a quinto plano, ella será completamente desdibujada. Y Donald Trump seguramente entenderá que debe de entenderse con los empresarios mexicanos, con aquellos acuerdos que puedan ser provechosos para Estados Unidos y de los cuales les aseguro que si Estados Unidos le va bien, tiene un crecimiento económico fuerte, va a reafirmarse también la economía de México, aunque no lo quiera Sheinbaum. Y entonces sí, si Dios me lo permite, si sigo por aquí, pues estaré comunicándoles puntualmente los grandes beneficios económicos que genera Donald Trump para México y que no van a ser nunca beneficios económicos que se le puedan atribuir a Sheinbaum, que como ya lo he mencionado, únicamente piensa en robar a empresas. En esta ocasión, según ella, para tener contento a Donald Trump, anuncia que va a robarle a 2 empresas chinas y a la empresa estadounidense Amazon, que recordemos que el dueño de Amazon no se ha llevado bien con Donald Trump en los últimos años. Vamos con nuestra siguiente nota. Para México, Estados Unidos significa el 27% de su Producto Interno Bruto. Esto guárdenlo, esto tómenlo como nota. Son datos económicos del INEGI y de otros analistas económicos. Para México, Estados Unidos significa el 27% de todas sus ganancias anuales, mientras que para Estados Unidos, México no significa ni siquiera el 1% de su Producto Interno Bruto. Con esta información podemos concluir realmente quién puede perderlo todo. ¿Quién pierde más? No es Estados Unidos. Vamos con nuestra siguiente nota. Inicia el fraude en la elección de jueces en México. Estos dos puntos fundamentales le permiten comprender por qué es tan peligrosa la narcoelección de jueces. No es solo una narcoelección de jueces. No es solamente que Morena va a empezar a robar dinero ahí en el Poder Judicial, te van a extorsionar los jueces, van a cobrar como nunca, fallar en contra de la justicia, condenar a los inocentes. El que tenga más dinero con la corrupción de Morena va a poder burlarse de la justicia, como nunca antes, y sobre todo los narcotraficantes. Va a haber todo un despliegue de la mafia si esto no se detiene. Inicia el fraude de la elección de narcojueces en México programada para el 1 de junio de 2025. La simulación, porque en realidad Morena es quien va a seleccionar a todos los candidatos. Un dato importante, el jueves 21 de noviembre de la semana pasada, estaban inscritos para ser candidatos a jueces únicamente 1,800 personas. Pero el domingo 24 de noviembre se incrementó de pronto, de la nada, a 18,447 personas aparecidos, algunos los han llamado fantasmas, que quieren ser jueces. Esto ha hecho que muchas personas denuncien que se trata de servidores de la nación, que se trata de personas que ni siquiera han estudiado la licenciatura en Derecho y que de pronto, para servir a los intereses del partido narcotraficante y pederasta Morena, quieren ser jueces, quieren ser magistrados, quieren ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tu justicia, tu futuro, tus derechos desaparecen en manos de enfermos mentales, de criminales, de narcotraficantes. Este es el alcance de la reforma al Poder Judicial de López Obrador. 105 personas también consideradas no binarias, transexuales, como el difunto magistrado Osiel Baena, se están presentando para ser jueces, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrados, jueces de control, etcétera, etcétera.
Este es el grado de destrucción, la dedicatoria, la ofensa que nos manda Claudia Sheinbaum Pardo a todos los mexicanos. Robo a México. Llegan otros 199 médicos cubanos a México, declaró el embajador Marcos Rodríguez Costa el 24 de noviembre de este año 2024. En total, unos 3.602 médicos cubanos que están adoctrinando en odio de clases, en odio de razas, a pueblos indígenas, a pueblos marginados. Digo marginados porque los tiene marginados Sheinbaum, porque así le conviene. Gente que está en la completa ignorancia, pues ahí están los supuestos médicos o maestros cubanos adoctrinándolos para odiar a todo México y exigir la destrucción de México y la muerte de los mexicanos que trabajan honradamente. Los empresarios exigen la destrucción de los empresarios. Los médicos cubanos, esta gente que son agentes comunistas, se dedican a llenar de odio de clases, de odio de razas a las personas en los pueblos marginados que no tienen forma de escuchar este programa y que no tienen forma tampoco de pues tener una educación y hacerse un propio criterio que les sea útil para mejorar su condición de vida. Esta es la gran maldad que está haciendo Claudia Sheinbaum. Anualmente, Claudia Sheinbaum está robando de México 472 millones de pesos que se depositan directamente a las cuentas de una empresa de la familia Castro para pues estar contratando estos más de 3.602 médicos cubanos. Luego vamos a hacer la sumatoria de estos 3.602 médicos cubanos y los 199 que llegaron el 24 de noviembre y hacemos la conclusión de que desde el año 2022 a la fecha, Cuba ha robado de esta forma 1.41 billones de pesos mexicanos. Este es el gran crimen también de Claudia Sheinbaum porque a los médicos mexicanos pues no se les da trabajo, no se les dan buenos salarios y entonces pues tenemos esta desgracia, 1.41 billones de pesos que nos ha robado Claudia Sheinbaum Pardo para regalárselos a la tiranía comunista de Cuba. Verdaderamente que es algo que indigna, algo que enoja, algo que da rabia porque tampoco van a ayudar en nada los problemas de salud que tienen estas personas. Ellos únicamente son agentes comunistas que si ven la posibilidad de robarse algo, si ven la posibilidad de tener alguna participación corrupta en cargos públicos, en vigilar las actividades o las políticas socialistas de Sheinbaum, pues están aquí para hacer el mayor mal a nuestro país, no para brindar salud, no para brindar seguridad al pueblo de México. Y obviamente que esto es un gravísimo retroceso porque México económicamente no se encuentra bien como para que nos estén quitando 1.41 billones de pesos. Vamos con nuestra siguiente nota. El productor de narcoseries, el guatemalteco Epigmenio Ibarra, del partido narcotraficante Morena, produce una serie sexual que toma como protagonista a la actriz mexicana Angélica Rivera, la ex primera dama, cuando tuvo su boda adúltera con Enrique Peña Nieto y tuvo como padrinos de la boda adúltera a Antonio Berumen, acusado de abuso sexual, a Carlos Slim, un empresario Illuminati corrupto cuya boda fue oficiada por el pederasta Padre Maciel, y también a Carlos Salinas de Gortari, un expresidente de México que junto con su hermano Raulito, hicieron un partido comunista llamado el PT, el Partido del Trabajo, de la gente que no trabaja es el Partido del Trabajo, que es socio de Morena y que ha sido el que propuso como candidato a presidente de México a López Obrador en 2006, en 2012 y en 2018. Es el que auténticamente podemos decir el partido de Salinas de Gortari, el único que siempre ha apoyado la delincuencia de López Obrador desde su creación, el Partido del Trabajo. Bueno, pues Epigmenio Ibarra está produciendo a través de su empresa Argos Comunicación una serie de televisión de carácter sexual, algo pornográfico, con el título de Con esa misma mirada, y tiene por protagonista a Angélica Rivera. Epigmenio Ibarra, que está ligado a la trama de corrupción de Neurona Consulting,
una empresa utilizada para triangular dinero sucio desde Bolivia, y también el mismo Epigmenio Ibarra que hacía la propaganda chavista, perdón, propaganda gubernamental, no sé de qué carácter podremos decirle, pero eran los spots priistas de Carlos Salinas de Gortari, pues eran realizados por Epigmenio Ibarra. En la historia, bueno, pues como comenté que va a haber más jueces, no sé si se le puede llamar jueces, porque ellos ya saben que están en guerra con todo lo que tenga género, ¿no? No sé si la palabra juez tiene género, juezas, jueces van a decir. Bueno, pues esto es parte de la historia de México. El 13 de noviembre del año 2023 en Aguascalientes fue hallado sin vida el travesti Jesús Ociel Baena, mejor conocido como el Magistrade. A pesar de que su familia y activistas del LGBT se negaron a reconocerlo, el peritaje oficial asegura que su amante homosexual, Dorian Herrera, fue quien lo acuchilló en repetidas ocasiones y después se quitó la vida. Son personas del colectivo de la banderita del arco iris, que se supone que promueven mucho la tolerancia, el amor, la aceptación, pero hay mucho odio y mucha violencia en las relaciones homosexuales, indiscutiblemente. Y eso es en lo que ha resultado. Qué curiosidad, ¿no? Esto también forma parte ahora de la historia de México y por muchas formas los medios han intentado solaparlo, porque obviamente que va contradiciendo radicalmente la agenda que ellos impulsan sobre la que tanto reclaman salud mental, la que tanto reclaman funcionalidad o incluso hasta superioridad moral de las personas con estas características frente a la familia tradicional, porque aquí es la guerra del progresismo, ¿no? El progresismo reclama que la familia que ha sostenido la civilización humana, la especie humana desde tiempos inmemoriales, no sirve y que el futuro está en dos hombres fornicando o en una pareja de mujeres fornicando y adoptando menores de edad. Qué bueno que el mal llamado Magistrade pues no adoptó niños, ¿no? Imagínense qué hubiera sido, qué más dramático hubiera sido la situación. Dios por algo hace las cosas, ¿no? ¿Qué más dramática hubiera sido la situación si hubieran tenido un menor de edad? Ociel Baena y su amante Dorian Herrera. Y ver esta escena que en realidad, aunque los medios, aunque las corporaciones intentaron censurarlo, lo vimos la escena del crimen, alguien la filtró afortunadamente, un baño de sangre que yo en ese momento, el 13 de noviembre de 2023, creo que con justificada razón dije, aquí estuvo el maligno, aquí estuvo el demonio, porque ver algo así es impactante. ¿Cuánto odio podía haber entre estos dos hombres? ¿Cuánta desesperación, frustración, problemas que ellos seguramente tenían para ver un cuadro así, rojo por todas partes? Horriblemente, terriblemente un cuadro que nos indica no un hogar donde no moraba ni Dios ni el amor. Eso queda perfectamente demostrado. Enójese quien se enoje. En México y en España está el caso Koldo García, un asesor de un funcionario corrupto de transportes del socialista Pedro Sánchez. Bueno, pues ocurre que sale salpicado en esta corrupción Alejandro Murat. Alejandro Murat, que sería un ex gobernador del estado de Oaxaca por el partido PRI, pero que ahora Alejandro Murat se pasó al partido narcotraficante Morena. Bueno, pues este delincuente digo delincuente por otras causas, esto está en desarrollo, pero independientemente de eso sabemos que los Murat son una familia corrupta del narcosistema. Alejandro Murat pues habría desarrollado negocios con un empresario llamado Víctor Aldama, un español
que ya está detenido y procesado por corrupción. Resulta ser que los nexos de corrupción implican que Alejandro Murat tuvo una mediación para que la corporación Ineco tuviera una participación en la construcción del corrupto Tren Maya, una obra que se utilizó por López Obrador para robar billones de pesos y dárselo a sus hijos a través de un prestanombres llamado Amílcar Olán. Luego tenemos el caso de la línea aérea que se estableció entre Oaxaca y España. Se dice que eso también fue producto de acuerdos corruptos. El solo hecho de que el nombre de Alejandro Murat esté implicado con Pedro Sánchez, con la corrupción de Koldo García, pues nos habla ya muy bien de hasta dónde puede llegar los alcances de un narcogobernador y ahora un narcosenador por Morena con las características de Alejandro Murat. Nos explica también por qué México no mejora. Y esta nota también se las comparto porque es de valiosísimo contenido al momento de decir que no existe, no existió y no existirá nunca un Morena alternativa del PRI. Morena es el viejo PRI. Hackers rusos del grupo Ransom Hub revelan 206 gigabytes de información de la Consejería Jurídica de Claudia Sheinbaum Pardo. Si no mal recuerdo, quien dirige la Consejería Jurídica es la corrupta Ernestina Godoy. Esa que, cuando era fiscal de la Ciudad de México, utilizó los recursos públicos para atacar al Partido Acción Nacional. Bueno, pues hay datos personales y varios contratos ocultos que obviamente tienen que analizarse detenidamente, pero ya de inicio se encuentra esto en la dark web, o algunos lo llaman la deep web, la web profunda. Es una red que no está indexada a un buscador. O sea, ustedes si escriben en Google, pues no les va a salir la carpeta de los 206 gigabytes de información que están filtrando, no. Esto se tiene que revisar utilizando otra clase de navegador, como por ejemplo Tor, para poder ingresar a la red que no está indexada, que no está oficializada en algún buscador de internet. Y de aquí pueden salir informaciones importantes, porque recordemos que si algo ha caracterizado a Godoy es su conducción de una manera opaca, de una manera discrecional y también de servir a intereses muy pero muy corruptos, porque ya en la Ciudad de México, en algún momento, el líder de la banda de los Barrabás acusó directamente que la policía de investigación de la Ciudad de México, las patrullas, se dedicaban o les ayudaban a distribuir la droga, lo cual confirmaría los dichos del libro de La historia secreta entre Andrés Manuel López Obrador y el cártel de Sinaloa de Anabel Hernández, donde dice que Claudia Sheinbaum tenía una bodega de droga en la colonia Roma. Vamos con nuestra siguiente nota. Cinismo. Admite la autoridad, admite el gobernador, el narcogobernador Rubén Rocha Moya, que las autoridades han sostenido reuniones regulares con líderes de grupos criminales. Que eso no es grave, en tanto no se hallen cadáveres, fue lo que él explicó. Dijo, además, que han avanzado mucho hablando con los criminales, pues ya hasta el 98% de las escuelas pudieron reabrir. El gobernador Rubén Rocha Moya ocultó en este breve fragmento de entrevista que se le hizo el 25 de noviembre, ocultó en todo momento el asesinato del líder de los padres de familia en Sinaloa. El líder de la Unión de Padres de Familia fue asesinado en un supuesto asalto. Sabemos que evidentemente no fue un asalto. Un político del Partido Acción Nacional que durante un tiempo estuvo denunciando que no era seguro que los niños regresaran a las escuelas por los ataques, por la guerra entre los Chapos y los Mayos, que ya está superando el día de hoy los 700 asesinatos violentos Sinaloa entre la guerra de los Chapos y los Mayos. Pues al señor, quizá por alzar la voz, lo asesinan y la versión oficial de la autoridad es, pues no pasó nada porque pues se trató de un asalto. A lo mejor él tuvo la culpa por resistirse a que le quitaran su vehículo y por eso lo asesinaron. Ese caso yo creo que debe de seguir avanzando, debe de progresar. Pero el problema es que la Fiscalía de Sinaloa, ¿de quién es?
Pues de los narcos. Entonces, si ellos fueron, eso no va a avanzar. ¿Cómo puede ser que la fiscal general del estado de Sinaloa colaboró en hacer un montaje en una gasolinera para fingir el asesinato del narcopolítico Héctor Melesio Cuen? Y no está detenida. La señora no está detenida. Nadie ha caído por fingir un montaje. Antes que eso, como les comunicaba el día de ayer, Rubén Rocha Moya ha recibido el completo respaldo del partido Morena, e incluso Luisa María Alcalde organizó un evento en Sinaloa para reafirmar el apoyo al narcogobernador Rubén Rocha Moya. Guardemos todo esto en nuestra mente, en nuestras computadoras, en nuestras redes sociales. Guardemos publicación de esto, porque si la guerra contra los narcos, como viene decretada por Donald Trump, es tan fuerte como se anuncia, ¿qué va a hacer Luisa María Alcalde cuando caiga Rubén Rocha Moya? Cuando lo tengamos ahí, esas fotografías de ella abrazándolo, cuando tengamos esos videos de Morena festejando a Rubén Rocha Moya, diciendo no está solo. Cuando caiga en desgracia Rubén Rocha Moya, que es un criminal, ¿qué va a ocurrir con todos estos que hoy lo que hacen es abrazarse a él y decir que lo respaldan incondicionalmente? Entonces sí llegará el momento en el que ellos tengan también que meter las manos al fuego, o que ellos se consuman en el fuego también de lo que le pueda pasar a Rocha Moya. HR Ratings cambia su perspectiva a negativa, triple B más su valoración sobre México. El país no es un buen lugar para invertir a largo plazo, porque tiene pobres ganancias. Ira. Bueno, pues el ultraprogresista demócrata, el estado de California, es un estado ultraprogresista, subsidia la compra de todos los autos eléctricos, menos la de los autos de la marca Tesla de Elon Musk. El mismo Elon Musk está compartiendo esta información y es un claro distintivo de que no se pretende una política ecológica o una desfosilización de los combustibles, sino utilizar los recursos públicos de manera partidista. Obviamente que están muy enojados con Elon Musk por haber apoyado a Donald Trump. Echan atrás sus políticas progresistas. Walmart de Estados Unidos, siguiendo el ejemplo de la corporación masónica Ford, John Deere y también Toyota. El cineasta Robbie Starbuck confirmó que Walmart ha estado en conversaciones con él para anunciar la eliminación de productos transexuales y gay para niños. Esto lo anunció Fox Business. Como sea, a mí no me gusta la forma de hacer comercio de esa cadena. Aunque digan que ahora están eliminando el progresismo, yo creo que sí debe de tener alguna sanción el hecho de que hayan apoyado esas políticas. Nos habla de una forma muy, muy mala de conducir su comercio. Ellos ahora dicen que van a estar eliminando esto porque obviamente que con la llegada de Donald Trump, esa clase de políticas incluso pueden ser consideradas delictivas. Entonces dice, pues cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Obviamente que Walmart no se nos olvida, y yo creo que más a Donald Trump no se le va a olvidar, que los directivos de Walmart conspiraban en su contra, que incluso habían planeado hacerle algo, nunca dijeron qué, pero realmente lo aborrecían. Entonces yo creo que va a haber severas consecuencias. Trump parece ser que ahora sí va a ejercer todas sus políticas, porque él no va a dejar oportunidad de que los demócratas vuelvan al poder. En primera, porque es de supervivencia. Los demócratas no deben y no van a volver al poder porque seguramente utilizarían el poder para hacerle un daño tremendo a todas las personas que han apoyado a Trump. Entonces Trump no puede fallar en este nuevo cuatrienio. Tiene que esforzarse por aniquilar a sus enemigos. Y eso parece ser que es lo que va a hacer.
Trump anuncia decreto para dar de baja a 15,000 militares transexuales del ejército de los Estados Unidos de Norteamérica desde el primer día de su gobierno, el 20 de enero de 2025. Esta información me la ha confirmado OK Diario y creo que es una política muy interesante porque recordemos que los informes que se hicieron, por ejemplo, en países como España, en Alemania, referían perfectamente que las personas con estas características eran más susceptibles de ser captados por redes comunistas o por grupos extremistas. Y creo que va por ese sentido. Creo que ahora sí Trump está aplicando todas las políticas de un buen conservador que siempre se tuvieron que utilizar. Se les dio la oportunidad a muchas personas de que se integraran a una nueva realidad nacional y demostraron ser, sobre todo, prestos a la traición. Por eso es que estos militares no pueden seguir formando parte del ejército de los Estados Unidos porque son militantes abiertos en contra de la nación. En la historia, el 26 de noviembre de 1504, o sea, un día como ayer, se reunió con Dios la reina Isabel la Católica, fundadora del Imperio Español. En su reinado se descubrió América. En el Reino Unido, en el reinado terrible de Carlos III, rey masón, condenan a prisión durante 18 meses a un cineasta y periodista conocido como Tommy Robinson. Tommy Robinson, ¿por qué? Porque hizo un documental sobre bandas de agresores sexuales islámicos en las calles de Inglaterra. Y eso lo han considerado suficiente para enviarlo a prisión durante 18 meses. No les gusta la verdad, no les gusta el periodismo en Inglaterra. Sobornos. Detectan $22 millones para la Corte Interamericana de Derechos Humanos enviados por los gobiernos de España, Suecia, la Fundación Save the Children, la OSF, la Open Society Foundation de George Soros, cuando está discutiendo un importante caso sobre aborto. Entonces, pues se nota como un soborno, ¿no? Todo este dinero para impulsar eso. El nombre más vil de las ONGs es el de Save the Children. ¿Tú pensarías que es una organización que está a favor de la vida de los niños? Pues no, está a favor de su exterminio. Paranoia. Restringe Morena el acceso al Zócalo de la Ciudad de México cercano a Palacio Nacional. Calles bloqueadas por vallas metálicas. Piden nombre, de dónde vienen y a dónde van y a qué van. Un reportaje de Latinus de Carlos Loret. Pero es algo que vemos todos los días, ¿no? Las calles están bloqueadas, tienen miedo hasta de su sombra. Les recomiendo leer Anatomía del fraude electoral de la reforma judicial, escrito por Carlos Loret. Es una columna de opinión en el periódico El Universal, donde toca 7 puntos de por qué Morena va a elegir a los jueces y no el pueblo de México. Y los elige a los jueces y a los magistrados para servir al narcotráfico. Suscríbete a este canal, activa todas las notificaciones, suscríbete también a mi canal en X, a mi canal en Rumble. En serio, les aconsejo para tener mayor contacto con esta clase de información si te gusta lo que escuchas. En Estados Unidos, Donald Trump le da un duro golpe al cártel de las farmacéuticas. Nombra al Dr. Jay Bhattacharya como nuevo director del NIH. El NIH es el National Institutes of the Health. Es el Instituto Nacional de Salud. Determina muchas políticas de salud de los Estados Unidos y que se impulsan en otros países. El nombramiento fue celebrado por el secretario de Salud de Trump, Robert Kennedy Jr. Y haciendo memoria de lo que ha hecho el Dr. Bhattacharya, pues él denunció la inutilidad de los cubrebocas para prevenir enfermedades, también se opuso a los confinamientos forzados de personas sanas, como recomendó en su reinado, en su administración, el doctor Anthony Fauci. El doctor Bhattacharya también firmó la declaración de Great Barrington, una declaración en la que criticaba las principales políticas sanitarias a nivel mundial. En Tabasco, 8 asesinatos entre Antro Díbar y una boda. Estado gobernado por Morena. Bueno, y ese caso no avanza. Dicho esto, gracias por tu atención. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Y si Dios me lo permite, estaré haciendo un programa como este próximamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades de este mundo. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, príncipe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel,
Arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima.